Son las 7 de la mañana con 38 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. 7 con 38 minutos. Mucha atención. A esta hora vía telemática está con nosotros el doctor Luis Fernando Torres, ex diputado del Congreso ecuatoriano. Doctor Luis Fernando Torres, qué gusto recibirle a usted. Muy buen día. Bienvenido a Radio Morena. Gracias por la invitación y un saludo a Luis, un gran político y comunicador. Bueno, grato honor, Luis Fernando, entrevistarte. En realidad hay una gran diferencia entre los grandes diputados de ayer, entre los que está usted, grandes legisladores, grandes oradores, grandes abogados y hombres patriotas que de una u otra manera tenían como norte el país. De eso a veces no se privilegia. Se privilegia ahora el TikTok, el que anda más en las notas y no la experiencia. Y en ese sentido, ¿cómo usted nota esa diferencia entre lo de ayer y lo de ahora, que ya viene no solamente hoy en este parlamento, sino de hace ya 2 o 3 parlamentos, ya viene bajando la calidad del legislador? Sí, hay una gran diferencia entre lo que ocurría antes y lo que sucede hoy. Indudablemente, el cambio en las comunicaciones ha llevado también a cambios de actitudes a nivel de legisladores. Entiendo que muy pocos legisladores actuales tendrán suscripciones a la prensa. Entiendo que muy pocos habrán leído largamente lo que tiene que leer un buen legislador. La mayoría se informa básicamente a través de noticias flash que aparecen en las redes sociales, y todo ello cambia porque le impide a un legislador tener capacidad de argumentación. En 1990, cuando yo llegué por primera vez al Congreso Nacional, congreso en el que estaba Jaime Nebot, Alberto Daquic, Yamil Mawat, para mencionar 3 figuras de nivel presidencial, un legislador debía hablar o podía hablar hasta 20 minutos sin leer un solo papel. Muy pocos eran los que se atrevían a hablar los 20 minutos, porque aquellos que no tenían capacidad simplemente no lo hacían, estaba prohibido leer. El nivel de exigencia era, por consiguiente, superior, pero la formación también de aquellos que llegábamos era completamente distinta de la mayoría, no quiero decir de todos, que se encuentran actualmente en la Asamblea Nacional. Los tiempos cambian, ojalá, independientemente de que haya o no mayor argumentación, los legisladores cumplan el deber de elaborar leyes que beneficien en definitiva al país. También es la de solo 2 periodos, no hay carrera legislativa. Pero de esos grandes legisladores también usted tiene el honor de tener a uno de sus hijos, a Esteban, que es un gran legislador también calificado por mí. Yo creo que es bueno, es un hombre ponderado, sabe cuándo tiene que actuar, pero como que no lo veo brillar ahora, algo está pasando, o no sé si está estudiando todavía, pero más allá de aquello, yo creo que él privilegia siempre el trabajo legislativo nacional. Él es un patriota y en definitiva, bueno, yo sé que habría que preguntarle a él esto, pero se ve diferencias, pero es una buena herencia la que ha dejado usted también, o ha construido un buen legislador que es Esteban Torres. Sí, tiene la formación necesaria para aportar al país, aportar con soluciones. No se olvide usted que él fue legislador elegido democráticamente en el año 2021. Antes de ello ocupó la curul, fue interpelante en el juicio político al expresidente de la República, Lasso, en cuya intervención demostró efectivamente que tenía los elementos necesarios que debe contar un buen legislador, responsable, respetuoso y defensor del orden democrático. Cumple las condiciones para hacer el trabajo que está llamado a hacer alguien que se encuentre en esa función, porque el servicio público es un apostolado. Muchos ahora quieren un cargo público, especialmente de elección popular, para la foto, para la figuración, olvidándose que el servicio público, como le digo, supone grandes sacrificios. Quien opta por el servicio público debe saber que está allí para cumplir una misión en beneficio de aquellos que lo eligen,
de la circunscripción que le vota y, en definitiva, para aportar con soluciones a los grandes problemas nacionales, como está haciendo el presidente Daniel Noboa, un gran presidente de la República. No había fiscalización, pero el mismo gobierno ya está sancionando a los responsables del caso Progen, por ejemplo. Yo confío pues totalmente en la honradez del presidente de la República y bajo ninguna circunstancia un ministro, un funcionario de segundo o tercer nivel que son fusibles, pero que hay que controlarlos y que para eso está la Contraloría y que para eso también está el propio gobierno, en este momento ya están respondiendo, porque no puede ser que intenten pues ellos con su mala formación destruir una buena imagen de un joven presidente. El presidente está haciendo bien las cosas, ha asumido el mayor desafío que puede asumir un ciudadano de la República, como es el de garantizar el orden interno y la paz social. Muchos críticos no le comprenden, pero el Gran Ecuador sí entiende ese firme propósito del presidente Noboa de pacificar este país, arreglar aquello que está descompuesto y garantizarnos la paz que tanto buscamos los ecuatorianos. Y en materia de integridad pública, ha dado ejemplo el presidente, y su gobierno también se ha caracterizado por ser un gobierno honesto. Aquellos escándalos, podríamos decir, que desde hace algún tiempo habían aparecido en el ámbito energético con la compra e importación de esas máquinas que no son nuevas, sino son antiguas, han sido motivo de investigaciones, y el propio presidente de la República ha dicho que las investigaciones vayan como tienen que ir. Eso hace un presidente honesto que envía un mensaje claro a toda la estructura nacional y especialmente a la función ejecutiva, que los recursos públicos son sagrados. Son las 7 de la mañana con 45 minutos en Radio Morena. Mantener el Estado de Derecho, mantener una sociedad libre en el Ecuador es lo que aspiramos los ecuatorianos. Pero en este momento, en la pugna que existe entre el gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional, a propósito de las demandas de inconstitucionalidad que suman como 30 en total por las 3 leyes que constan en este organismo, la Corte Constitucional: Ley de Integridad Pública, Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia. ¿Están en juego las libertades? Le consulto a usted, doctor Luis Fernando Torres, ¿cuál es el rol del gobierno y también de la Corte Constitucional? Cuando en las sociedades no existen amenazas del narcotráfico, de las redes del crimen organizado, el Estado, por intermedio de la fuerza pública, cumple un papel bastante pasivo, y por ello es que los gobernantes, cuando existe paz social, más bien se dedican a aumentar el campo de intervención del Estado en el área económica y a fastidiar a la gente con controles, regulaciones, impidiéndole especialmente al emprendedor, al empresario, que prospere. Cuando la situación es distinta, como la que ocurre ahora en el Ecuador, es decir, cuando no hay paz social, porque hay una amenaza latente del crimen organizado, del narcotráfico, el Estado tiene que fortalecerse con la fuerza pública, policías y militares, para hacer un escudo que proteja a los ciudadanos y también para defender la institucionalidad estatal. Esa es la coyuntura en la que se encuentra el actual gobierno. Y ha hecho bien el presidente de la República en promover varias leyes para fortalecer el poder del Estado por intermedio de la fuerza pública, a fin de proteger a los ciudadanos y evitar también el colapso de la institucionalidad. Llama la atención, por supuesto, a muchos que el Estado se fortalezca en su poder de control, de protección, pero es la única solución en una condición en aquella como la que se encuentra el país. Es una condición excepcional. Estamos prácticamente, como ha dicho el propio primer mandatario, en una guerra interna. Entonces la situación es distinta. No se puede juzgar lo que ahora se hace como si estuviéramos en plena plaza, como si aquí fuera el año, diga usted,
1990, en el que había la delincuencia común, pero no lo que estamos viendo ahora. Entonces hay que comprender la situación en que está el país, el desafío que tiene el presidente, la necesidad de aprobar una legislación que permita a militares, policías cumplir su trabajo sin temor alguno, que no ocurra lo que sucedía en el pasado. Policías que utilizaban su arma de fuego para disparar a delincuentes que estaban por matar a otro, eran sentenciados por homicidio, iban a la cárcel y luego esos policías debían cumplir una pena cuando utilizaron el arma disparando a un delincuente para evitar que éste mate a otro. Eso no puede ocurrir, estamos en una situación muy difícil. Si ahora no logramos resolver estos problemas, mañana será muy difícil. Entonces, hay que comprender la dimensión, la proyección de la legislación que ha aprobado la Asamblea Nacional sobre la base de proyectos en su mayoría que han tenido como promotor al gobierno nacional. Sí, doctor Luis Fernando Torres, pero una sola materia es exigible constitucionalmente, pero si usted hubiera estado en la redacción o los hubiera ayudado a redactar mejor, en el concepto de la redacción a veces se solucionan algunos problemas y bien podría ser, por ejemplo, se le ha dado 11, 12 nuevas actitudes de fuerza para que nuestra policía y Fuerzas Armadas actúen, pero por ejemplo, ¿por qué no pusieron una que yo la planteé en el año 2022 y se me opuso un legislador del Carchi, que era el presidente de la Comisión de Seguridad, en el sentido de que el miembro de la fuerza pública, al momento del delito flagrante y previa advertencia, puede actuar con toda la fuerza letal sin necesidad de que se le inicie un juicio penal, porque la gente tiene miedo, el policía tiene miedo que después tiene que él pagar o el militar su defensa, y que hay que ver si es que le dan, le borran el delito posteriormente. Ese es un problema. En los Estados Unidos es así, usted va, y en España es más fuerte inclusive, allá le llaman la ley de fuga, pero más o menos así, pero que no sea enjuiciado en ese momento. Y esto a partir de una acción que sucedió en Guayaquil el año pasado, cuando robaron un sitio de pizzerías y si no hubiéramos actuado fuertemente, otro fuera de las circunstancias. Pero yo creo que ahí está la clave, en una buena redacción y en no andar con tantos, dar vueltas y vueltas a un sentido que a veces no tiene razón. Sí, efectivamente, con una buena redacción se pueden tener buenas leyes debidamente tipificadas las conductas que se van a sancionar y aquellas inclusive que están exentas. Entonces, lo que en definitiva yo quiero decir es que el poder político del Estado expresado en la fuerza pública crece necesariamente en condiciones como las que vive el país. Claro que allí el gran debate es hasta qué punto se invaden o no derechos, restringiéndoselos o no, y en qué medida pueden o no ser restringidos, porque un derecho constitucional puede ser restringido. El principio de proporcionalidad que tanto ha desarrollado la Corte Constitucional y otras cortes constitucionales es el que permite medir la proporcionalidad, pero una cosa es la proporcionalidad en condiciones como las que vive el país y otra muy distinta en tiempos de paz. Por eso le digo que el presidente Daniel Noboa ha asumido un desafío que ningún otro presidente había asumido desde los tiempos del presidente Febres Cordero, a quien le correspondió también pacificar el país en una época tan difícil como aquella de mediados de los años 80 del siglo pasado. Torres, Roberto Figueroa le saluda, exalcalde de esa hermosa tierra, Ambato, en 2 periodos, legislador, abogado en libre ejercicio, litigante. Hoy hay tantas y tantas necesidades. Le hago el planteamiento. Los municipios del país demandando que se le acerquen sus asignaciones. El día a día, el análisis, lo escuchaba en algún determinado momento a usted
en el Pleno de la Asamblea Nacional referirse, el ciudadano anda buscando, sobreviviendo, las arcas fiscales con escasos recursos. No hay capacidad. Parece ser que estos temas, que usted bien también lo describe, ha encontrado el presidente Noboa, pero hay la necesidad de ser creativos para poder abrir puertas y llaves por dónde transitar, cómo recuperarnos. Doctor Luis Fernando Torres, qué gusto. Sí, ese es otro de los grandes problemas que tiene el gobierno nacional. Las finanzas públicas secas. Ha hecho mucho el gobierno en el poco tiempo que lleva el presidente Noboa gobernando el país para mejorar la situación de las finanzas públicas. Pero no se puede arreglar en año y medio, en 2 años, la destrucción de las finanzas públicas durante prácticamente 2 décadas. Y el desafío es por consiguiente mayor para poder tener finanzas públicas que permitan sostener la operación del Estado ecuatoriano, un Estado sin recursos, y esa falta de recursos se expresa de lo que se ha podido observar y en lo que usted menciona en transferencias de asignaciones al gobierno de autónomos descentralizados. Ello se vivía también antes. Yo fui alcalde de Ambato y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Entre 1992 y el 2000 estuve frente a la ciudad de Ambato. La situación era complicada. Ese tiempo había sucres y faltaba recursos. Recuerdo que durante el gobierno del presidente Maguad, tan grave era la situación de las finanzas públicas que las transferencias demoraban 6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta que se pasó del sucre al dólar en medio del colapso de varios bancos por aquel entonces, en 1999 y principios del año 2000. Mejoraron las finanzas públicas cuando nos dolarizamos. Yo recuerdo la situación en la que estaba el Estado ecuatoriano el año 2007. Había inclusive los grandes fondos de ahorro con los excedentes petroleros. Si hubiera habido una administración sensata de los recursos públicos, no estaríamos ahora viviendo esta triste realidad con falta de recursos en el Estado ecuatoriano. Vamos a ver en la aprobación de la proforma presupuestaria que supera los 40.000 millones de dólares, qué soluciones se proponen al déficit manejable, por cierto, para poder sortear uno de los primeros problemas en la gestión fiscal, que es la aprobación de la proforma presupuestaria presentada ya por el Gobierno Nacional a la Asamblea. Además, va a cambiar los conceptos de la ley. Y en ese sentido, creo yo que preguntarle, valdría la pena qué le falta al gobierno, porque de todas maneras, esta es una guerra distinta. Sí, Febres Cordero peleaba contra 200, 300, que de todas maneras alegaban ser políticos. Ahora son miles y miles con un poder económico grandioso, se toman gran parte del Ecuador. Mire que desde el año 21 el señor Lazo debió haber declarado la emergencia en los puertos de Guayaquil y puertos del Ecuador. Dictó un decreto y nunca lo hicieron para comprar, qué sé yo, todo la maquinaria de chequeo de rayos X y todo esto. Recién hoy día, a pedido de la Armada, van a hacer esto, pero ya esto todo está tomado. Entonces, ¿qué hay que hacer para coincidir todos en que el Ecuador hay que salvarlo, apreciado Luis Fernando? Sí, Luis, tomar conciencia de la situación en la que estamos, identificar también a aquellos que están en contra de este proceso de defensa de la paz y el orden ciudadanos, identificarlos, porque existen en el país varias corrientes. Una es la corriente que lidera el presidente de la República para poder pacificar el Ecuador, una corriente correcta, que ha tenido, por supuesto, que salvar muchos obstáculos. Uno de ellos, por ejemplo, el de la Corte Constitucional. Recuerde usted cuando la Corte Constitucional estableció un comité para discusión de las políticas públicas de seguridad, cuya elaboración y ejecución es privativa del Ejecutivo, y someter la discusión de las políticas públicas en materia de seguridad a delegados de la Asamblea y de otros organismos estatales. Esa fue una imprudencia de la Corte Constitucional. ¿Cómo va a establecer un organismo
paralelo para que, en definitiva, con el pretexto de discutir y debatir, se bloquee la gestión presidencial, la responsabilidad que tiene en materia de seguridad. Hoy se discute, por ejemplo, sobre varias leyes cuya inconstitucionalidad se ha demandado. El gran problema es que más allá de los errores que puedan tener las leyes, no se puede vaciarlas en su contenido, porque se le deja al gobierno nacional y especialmente a las Fuerzas Armadas y a la policía en esta guerra interna en la que está el Ecuador con dificultades para poder avanzar. No nos olvidemos que el primer principio que tiene que observar la Corte Constitucional es el principio pro legislatore, cuando aborda demandas de inconstitucionalidad de leyes. Eso dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero ese principio parece que se deja a un lado y comienzan a prevalecer otro tipo de consideraciones. De tal modo que el gobierno nacional, frente a semejante desafío, tiene que tratar de persuadir al mayor número de actores, pero sobre todo continuar en la línea que inició desde hace algún tiempo a nivel internacional. Su cercanía con el gobierno de Estados Unidos es sumamente importante. La visita anunciada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también es importante, y alinearse con estas fuerzas que quieren combatir no a la simple dictadura de Maduro, sino a ese gobierno narcocriminal que exporta desde Venezuela la violencia para América Latina. Oiga, Luis Fernando, pero los colombianos fueron más inteligentes o más hábiles que nosotros. Por lo menos le sacaron gran beneficio al Plan Colombia. Y nosotros estamos metidos en esta guerra con 92 mil millones de dólares y creciendo todavía más la deuda. ¿Cómo la vamos a pagar? Yo creo que el gobierno, por lo menos hay que darle luces para que en este momento trate de lograr a algunos no les gusta la palabra renegociación o reingeniería, como quiera llamársele, para justamente que haya dinero para poder reactivar la producción, como la gente reclama en Ambato y reclama en todos los lados, pero algo tenemos que hacer. O sea, cuando digo fueron mucho más hábiles los colombianos, 5.800 millones le invirtieron de primera, y esto es una guerra que no es nuestra, no es para nosotros, pero estamos metidos en el lío. Completamente de acuerdo, Luis. El ejemplo del Plan Colombia es un ejemplo que debería guiar también las acciones del gobierno para ver si algo parecido pudiera conseguirse. El periódico prestigioso de Estados Unidos, The Wall Street Journal, publicó hace 2 días una información alarmante. El Ecuador, este momento, se encuentra en peores condiciones que México en materia de violencia. 50 muertos por cada 100.000 habitantes en Ecuador. El doble de muertos que los que ocurren en México. Si comparamos esa cifra, que está publicada en un análisis de ese periódico estadounidense, con lo que era el Ecuador el año 2018, cuando había 6 muertos por cada 100.000 habitantes por violencia, vemos que la situación del Ecuador es dramática. Ha empeorado en 10 veces en tan solo 7 años. Si no se hace lo que tiene que hacerse, y está haciendo bien el presidente Noboa con las medidas adoptadas, el Ecuador puede empeorar. Pero necesitamos, creo yo, la asistencia internacional. Por eso la visita de Marco Rubio es importante. La próxima visita que ha anunciado el presidente de la República al despacho Oval de la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump es otra buena señal, y ojalá de allí pueda salir algo que sea parecido al menos a ese Plan Colombia. A usted lo invitasen a esto porque tiene el concepto claro, y no sea solamente para tomarse una foto y decir, yo me recibió el presidente como lo recibió Reagan a Febres Cordero, o sea, para pasar la historia, porque aquí tenemos que solucionar el problema, y hay que solucionar y convertir esto en un liderazgo
fuerte. Bueno, eso es una idea, pero más allá de aquello, siempre debe la experiencia estar cerca. Sí, es importante, por supuesto, que las voces de la experiencia sean escuchadas y debidamente aquilatadas en esta gran tarea, en esta gran cruzada que existe en el país. Hoy, por ejemplo, un tema que se debate y sobre el que sí quisiera hacer un comentario es este tema del control político a la Corte Constitucional. El presidente de la República ha hecho una propuesta, inclusive ha presentado la pregunta correspondiente a la Corte Constitucional. Yo sí creo que tiene que haber un control político a los jueces de la Corte Constitucional, pero no un control parecido al control al que se somete a un ministro, no, porque sí llama la atención que solamente los jueces de las Cortes Constitucionales de Venezuela y de Ecuador sean los únicos que se encuentran al margen de cualquier control político, sabiendo que tanto la Constitución chavista como la Constitución ecuatoriana tuvo como autores a un grupo de inteligentes constitucionalistas de la ola revolucionaria de España que llegaron y diseñaron las dos constituciones. Sin control constitucional, también las cortes constitucionales tienden a garantizar el activismo interno de sus jueces, muchos de ellos que utilizan el cargo como si fuesen políticos, y destruyen aquello que desde asambleas se decide. Entonces, yo creo que eso tiene que considerarse. Se publicó un artículo muy inteligentemente escrito por el doctor Jorge Alvear Macías en diario El Universo. Él analiza la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos, y en uno de ellos, efectivamente, uno puede encontrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha proscrito el control político de los jueces de cortes constitucionales. Lo que ha establecido son observaciones cuando este control se ha desbordado en diferentes parlamentos. En el Ecuador, por ejemplo, cuando fueron destituidos los vocales del Tribunal Constitucional, y en otros países. Pero un buen control es necesario, especialmente para frenar el activismo judicial de jueces constitucionales con agenda política propia que utilizan el cenáculo de una Corte Constitucional para imponer una agenda no aprobada democráticamente. Eso tiene que ser motivo de control. La actual Corte Constitucional tiene jueces de primer nivel. Creo que esta es, por los méritos de experiencia y la formación, una de las mejores cortes, el doctor Ali Lozada, el doctor Escudero, para mencionar a dos, el doctor Ortiz y otros más, son jueces que tienen credenciales para estar en una corte constitucional, todos mismos, todos, y algunos que se fueron, como Enrique Herrería, un gran juez, la doctora Núquez, la doctora Corral. Sin embargo, ello no impide que los jueces puedan ser activistas en un momento dado y reformar la Constitución de la República, como se reformó cuando se introdujo, por ejemplo, esta figura del matrimonio igualitario sin intervención del constituyente, sino con una sui generis interpretación constitucional. De tal modo que este es otro tema de fondo que tiene que ser discutido en el país. Ya existe la pregunta en la consulta popular, la Corte deberá pronunciarse, y claro, un control político distinto al que se ve. Muchos dicen, ¿cómo puede ser interpelante? ¿Cómo puede enjuiciar políticamente a un juez de Corte Constitucional? Y ponen como ejemplo un joven que está mirando TikTok en la asamblea. Y de eso se llama falacia de la composición. Tratar de desconocer lo que hace el cuerpo colegiado inventándose defectos de uno de los miembros. La asamblea es asamblea representativa de los ecuatorianos, no es asamblea de juristas. Entonces, tiene pleno derecho como poder democrático en sí de ejercer el control en la medida en la que la Constitución le habilite. Antes del 2008, en la Constitución de 1998, definitivamente
una de las mejores constituciones de los últimos 40 años, la de 1998, estableció el control político. Había control político a los jueces de la Corte Constitucional. No estuvo debidamente regulado para limitar ese control a ciertos casos, como sí lo hace el presidente de la República ahora en la pregunta que ha presentado, especialmente para frenar el activismo judicial. Ahora recordemos que hubo Corte Constitucional desde el 2008, la Corte de la Revolución Ciudadana, hasta el 2018, que era simplemente una secretaría del Ejecutivo. Yo demandé la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación. Me acuerdo hasta ahora lo que ocurrió en la audiencia, cómo se presentó quien representaba ese tiempo al mundo jurídico del gobierno y finalmente cómo resultó la sentencia, una sentencia que parece que llegó de otro lado. Santificaron la Ley de Comunicación, santificaron el abuso. No hubo defensa alguna de los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Esa asamblea, que era secretaría de la función ejecutiva, además era inmune a cualquier tipo de control político en la asamblea. Hicieron lo que quisieron. De tal modo que el control político no es malo, en la medida en la que esté debidamente previsto, con requisitos para la admisión de los procesos de control y luego para la resolución final. Recuerdo su sentencia en aquel momento. Defendamos a la comunicación, defendamos el derecho de libertad de expresión al comunicador y los medios de comunicación. Doctor Luis Fernando Torres, gracias. Se nos está yendo allí el tiempo establecido en la interconexión, pero aprovecho para que la audiencia sepa. Nos ha dejado algo elemental. Principio pro homine, le agrego yo. Principio pro homine. Y usted ha dicho el principio pro legislatore. Vamos a ver cómo resuelve la Corte Constitucional en estos casos. Hay que tener atención. Y lo esperamos uno de estos días, Dios primero, acá en Guayaquil para conversar, doctor. Esto hay que extender, para profundizar hay que la ampliar cosa, estos porque temas. el pueblo opina bastante acá. Sí. Y en Ambato se escucha también Radio Morena. Lógico, sí. Radio sintonizada, Sí, radio en la que la noticia se trata de una manera distinta. Así es. Por eso mis felicitaciones a ustedes. Muy bien, Luis Fernando. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Ha sido Hasta el luego, doctor Luis. Luis Fernando Torres, exdiputado del Congreso ecuatoriano. 8 de la mañana con 10 minutos. Una ligera pausa, pero ya volvemos con más. Atención, no deje pasar el tiempo. Se va agosto, se va agosto. Se va el mes de agosto. Se va el mes de agosto. ¡Ey! La revisión técnica.